es muy distinto de lo que venimos tratando hasta ahora, porque hasta ahora la dinámica de estos encuentros consiste en una exposición de cómo fue la historia y frente a eso los interrogantes que a ustedes les pueda suscitar, los hechos nuevos que por ahí conocen a través de mi investigación. Pero esto, lo que nos queda por delante, ya no es lo que pasó, sino lo que querríamos que pase. Es decir, es una propuesta. Es ya entrar de lleno a analizar qué fue lo que estuvo mal y cómo lo podríamos solucionar, qué es lo que pasa. Entonces, es un formato en el cual hace falta, o sea, sería muy bueno que ustedes participen activamente, y de hecho yo los voy a incitar a esa participación, porque les voy a plantear interrogantes que me gustaría que traten de contestarlos desde su conocimiento y desde lo que tengan instalado como idea, que en definitiva no es más que una muestra de lo que la gente tiene instalado como idea en general, porque ustedes son exponentes son muestras de la sociedad en que vivimos. Algunos, o sea, quienes tenemos formación como abogados y además práctica política y estudiamos en detalle la cuestión, bueno, podemos tener una perspectiva distinta. Pero somos, dentro de los abogados, un pedacito chiquititito de la matrícula. La mayoría de la matrícula está concentrada en sucesiones, divorcios, cobrar expensas, cobrar cheques, dividir sociedades, armar sociedades, defender delitos de diverso tipo. Esto es un pedacito chiquititito de la matrícula. Así que, bueno, vamos a empezar. Antes de preguntarles nada, yo me traje acá para leerles algo que realmente, un par de frases de un libro que se llama La invención de la Argentina. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo conoce? Yo sentí también. Autor. El autor. El autor es un politólogo intelectual norteamericano de California que escribió el libro como tesis doctoral. Nicholas Shumway se llama. Él vivió en la Argentina 2 años para hacer la investigación y con ¿Le alcanzó? Creo que sí, porque el libro es realmente muy bueno. Y Shumway tiene un par de frases, es un libro que él escribió entre los años 74 y 80 y pico y salió editado en 1993. Dice Shumway cuando está presentando el libro: este libro toma en cuenta otro factor de la ecuación argentina que suele pasarse por alto en las historias económicas, sociales y políticas. La peculiar mentalidad divisoria creada por los intelectuales del país en el siglo XIX, en la que se enmarcó la primera idea de la Argentina. Este legado ideológico es, en algún sentido, una mitología de la exclusión antes que una idea nacional unificadora, una receta para la división antes que un pluralismo de consenso. El fracaso en la creación de un marco ideológico para la unión ayudó a producir lo que Ernesto Sábato ha llamado una sociedad de opositores.
Esto es importante porque dentro del legado cultural de los intelectuales del siglo XIX, sin duda está la Constitución. Es inescindible la Constitución de los debates de la generación del 37, de la librería de Marcos Sastre, de no solo Alberdi, sino todos esos jóvenes liberales que después tuvieron que exiliarse y que volvieron al país después de Caseros. De hecho, les recuerdo que Alberdi, cuando habla de su libro Las Bases y se dirige en una carta que es conocida a Sarmiento, le dice, en realidad el libro yo he copiado mucho, porque el libro tiene mucho de cosas que han creado mis amigos de los debates literarios. O sea, que él mismo lo confiesa, que eso es producto de una creación colectiva que lo que hizo fue recopilar. Y estamos hablando de las bases. Entonces acuérdense que en las bases están las ideas directrices de la Constitución. Cuando lo recibe Urquiza, le responde a Alberdi, que estaba en Chile, me gustó mucho, pero le falta algo, escriba un proyecto de Constitución. Y Alberdi lo escribe, y es ese proyecto prácticamente el que sanciona la Constituyente del 53. Entonces, es el legado, y acá está diciendo algo que a la luz de lo que está ocurriendo en la Argentina y de lo que ha ocurrido, es muy importante porque dice, es una mitología de la exclusión, es una herramienta para la división. Este hombre, 40 años antes de la Nata, está hablando de lo que la Nata llamó la grieta, y se la adjudica a los intelectuales del siglo XIX, que entre otras cosas plasmaron la Constitución. Esto lo dice Shumway al empezar el libro, y al terminar el libro dice, si bien las crisis recurrentes del país tienen obviamente muchas causas y explicaciones, no puedo evitar el sentimiento de que los mitos divergentes de la nacionalidad, legados por los hombres que inventaron la Argentina, siguen siendo un factor en la búsqueda frustrada de la realización nacional. ¿Exclusión a quiénes? Vamos a verlo. Provincia. Vamos a verlo. A ver, ¿qué creen ustedes que es lo más importante en una constitución? Las arquitecturas jurídicas de prácticamente todas las constituciones del mundo tienen dos grandes bloques que están siempre: las declaraciones de derechos y garantías y la organización del Estado. ¿Qué es lo más importante? Nos faltan los fundamentos. No, los fundamentos no suelen estar en las constituciones. Cuando mucho hay un preámbulo que es un manifiesto de intenciones, lo que la Constitución quiere lograr, pero más bien la Constitución, recuerden ustedes que siempre a la parte de declaraciones y derechos se la llama parte dogmática. Cuando hay parte dogmática, Son los supuestos, claro. cuando hay parte dogmática, lo dogmático es lo que no requiere fundamento, justamente. Tu pregunta Pero es, tiene supuesto. ¿qué es lo que La parte falta? dogmática. Si yo entendí. Perdóname. No, la pregunta es, vos, mejor dicho, vos preguntaste qué es lo que falta. No, No, lo más No. importante. ¿qué es lo más importante? No, yo dije que falta. Ah, ¿Qué es lo más importante? Derechos y garantías. Derechos y garantías Sí. o organización del Estado. Pues yo creo que la organización es derivada de los derechos y garantías. La organización del Estado es lo más importante.
en realidad la organización del Estado no está derivada de los derechos y garantías, sino que mantiene con los derechos y garantías una relación dialéctica, porque la organización tiene que ser funcional para que los derechos y garantías tengan vigencia. Es operatividad. Claro. A ver, voy a hacer la pregunta de otra manera. Primero quiero que recordemos algo. La Constitución de los Estados Unidos, hemos hablado. ¿Ustedes recuerdan la estructura de la Constitución de los Estados Unidos? ¿Hay algo que les haya llamado la atención en la Constitución de los Estados Unidos? La posibilidad de agregar enmiendas. Que el aspecto federal, ¿no? ¿Qué es lo que la Constitución de los Estados Unidos de Filadelfia 1787 no tiene y las demás constituciones tienen? La de Estados Unidos no lo tiene, la de Filadelfia 1787. No, me lo habías dicho. La Constitución de los Estados Unidos tiene solo 7 artículos, 7, nada más que 7. El primero es el Poder Legislativo, el segundo es el Poder Ejecutivo, el tercero es el Poder Judicial, el cuarto trata de los estados, el quinto trata de la reforma de la Constitución, el sexto son cuestiones transitorias y varias, y el séptimo es de forma. O sea que ahí hablamos solamente de la organización del Estado, de un sistema de gobierno. Las declaraciones de derechos y garantías entraron por la primera enmienda en 1793. Y no es, o sea, no la tiene, la declaración de derechos y garantías no la tiene la Constitución de los Estados Unidos, porque las declaraciones de derechos y garantías típicas en todas las constituciones del mundo son réplica de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que en 1787 no había tenido lugar, fue en 1789. Miren, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es de la Asamblea General Francesa el 27 de agosto de 1789, solo 60 días después de la Revolución, o en el medio de la Revolución, pero 60 días del hecho icónico de la Revolución, que es el 14 de julio. Además de que no estaba, había posibilidad de hacer declaraciones de derechos y garantías que no hubieran sido igual a lo que hizo la Asamblea Francesa, pero no estaban porque hubo un debate acerca de si tenían que incluirlas o no incluirlas, y dos notorios convencionales constituyentes, Hamilton, uno de ellos, se opuso, porque dijo que las declaraciones de derechos y garantías no dependían del enunciado de una ley, sino que tenía que ser el sistema del gobierno el que la garantice. Después sobrevino la declaración de la Asamblea Francesa y decidieron incluirlo. Pero vamos a lo que estábamos debatiendo. La Constitución de los Estados Unidos no tiene declaración de derechos y garantías. Sin embargo, es una Constitución. Puede haber una Constitución que organice el Estado sin declaraciones de derechos y garantías, pero pregunta, ¿lo inverso es posible? Una declaración, una Constitución que solo contenga declaraciones de derechos y garantías. No, porque el sentido de una Constitución es organizar el Estado. O sea que lo esencial es, en toda Constitución, la parte orgánica de la Constitución. Ahora, ¿cómo creen ustedes que ha funcionado el Estado, el gobierno y el sistema político argentino desde 1860? Vamos a partir de 1860 porque es ahí cuando se reunifica el país. La capital. Desde 1860 hasta ahora.
¿cómo lo calificarían? ¿Como que funcionó bien? ¿Como que funcionó mal? Funcionó discrecionalmente, soportado y manejado por una clase determinada social en la Argentina. Funcionó a sangre y fuego. Funcionó cortando cabezas. Y la administración de ese Estado fue discrecional. A ver, vamos a establecer un criterio para poder calificar si hay un buen o un mal funcionamiento. ¿Qué iba a decir? El objetivo de la organización de una nación es lograr un sistema de convivencia democrática donde haya lugar para todas las opiniones, donde haya posibilidad igual para todas las expresiones de la política, que eso pueda ser llevado a cabo en un ambiente de estabilidad política, es decir, que las instituciones no transcurran el tiempo entre cortes y quebradas, sino que las instituciones se mantengan y que haya un razonable nivel de confort, digamos, un razonable nivel de equilibrada distribución de riqueza, que no haya... la Constitución no quiere una sociedad segmentada entre algunos o muchos que no tienen nada y algunos que tienen mucho. La Constitución quiere una sociedad homogénea con las necesidades básicas satisfechas para todos. Entonces, desde ese punto de vista... Funcionó re mal. ¿Cómo funciona? Desde ese punto de vista funcionó pésimo. Claro. Claro que sí. Y ahora Claro. se ve claramente. Claro que sí. Y acá tiene razón Schumann. Cuando les voy a... Ahora, después que hemos hecho este razonamiento, les voy a releer la frase final de Schumann, que dice: si bien las crisis recurrentes del país tienen obviamente muchas causas y explicaciones, no puedo evitar el sentimiento de que los mitos divergentes de la nacionalidad, legados por los hombres que inventaron la Argentina, siguen siendo un factor en la búsqueda frustrada de la realización nacional. Bueno, Frustrada. lo está diciendo en un lenguaje literario. Recuerden que él comenzó diciendo que el legado cultural de los intelectuales del siglo XIX era un mito de exclusión y una máquina de división. Si nosotros pasamos revista a cómo funcionó la Constitución desde 1860 hasta la fecha, hay grandes bloques de tiempo, desde grandes bloques, digamos, periodos en que se puede dividir ese funcionamiento. Desde 1860 hasta 1912, vigencia de la Ley Electoral 140 del Congreso de Paraná, no era democrático. No había funcionamiento democrático. Era funcionamiento de un sistema electoral viciado y una cúpula política aristocrática que decidía puertas adentro de los cenáculos de la aristocracia quién iba a dirigir el país. Se repartían los cargos. Exactamente. Sí. Estaba todo organizado, había un colegio especial, había una facultad, universidad especial. Dedocracia. Hubo un interregno desde 1916 hasta 1930 y volvieron.
volvieron hasta el 45. Hubo otro interregno desde 1945 a 1955 y volvieron. Y después hubo un periodo de tremenda inestabilidad. De 1955 hasta 1983 no hubo gobierno legítimamente electo que llegara al fin del mandato, ni uno. Frondizi fue derrocado, Illa fue derrocado, en fin, no, el resto fueron, claro, el resto fueron militares, o sea que no, hasta el 80, sí. Se derrocaban entre ellos. Y nos queda el último periodo, que es el periodo de 1983 a la fecha, donde si tenemos que caracterizarlo, y tenemos que decir que es un periodo con muchas dificultades, donde realmente los supuestos básicos de la organización nacional, la independencia judicial, la separación de poderes, el federalismo, la soberanía también, el federalismo, realmente son bellas expresiones de deseos de la Constitución, pero que no tienen vigencia efectiva. Y justamente esto además tiene otra característica, que es que el ejercicio democrático en la Argentina con las normas impuestas por la Constitución es siempre una lucha sin cuartel, en la que en una noche me juego a la tabla el destino del país y están todas las fichas sobre la mesa y el que gana, como la ruleta, se lleva todo. Y entonces se lleva todo y puede haber sido el 49.9 el que quedó vencido, pero lo señalo y les digo, ustedes me van a aguantar, porque gané yo por el 50.1. Esto democrático no tiene nada. Y esto favorece la división. Más en un sistema que realmente, digamos, muy poco tiene de republicano el nombre nada más. Porque si el presidente puede gobernar sin necesidad del Parlamento, a través de los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa, y además no tiene control sobre el uso de la caja, y además puede estrangular a las provincias y decirle a los gobernadores, o me votás esta ley o no te doy ni un peso, y te van a colgar porque no vas a poder pagar los sueldos. Esto democrático no tiene nada. Lo que funciona mal en la Argentina es la organización del Estado que plantea la Constitución. Ahora, pregunta. Nosotros hemos ido viendo las sucesivas reformas de la Constitución. Después de 1860, la reforma de 1866 son 2 artículos de la Constitución, el artículo 4 y el artículo entonces 67, ambos referidos a los ingresos por aranceles de importación y exportación, la aduana. En 1898 lo único que se discutió terminó siendo darle a la capital federal diputados y senadores que no tenía, porque la Constitución hablaba de que los diputados y senadores eran de las provincias. La capital federal, territorio federalizado, no era una provincia, no tenía. Se salvó esa falta de representatividad que tenían los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y que devino de la federalización. La federalización fue en 1880, esto se salvó en
1898, 18 años después. Después vino la reforma del 49, 1949. Pero la reforma de 1949 fue absolutamente suprimida, salvo en lo que tiene que ver con la introducción del derecho laboral, artículo 14 bis, del cual derivan los derechos del trabajador, y el artículo 75, inciso 12, que se agrega el Código del Trabajo a la enumeración de códigos que venía de 1853. Y después tenemos la reforma de 1957, que simplemente se agotó en eso, en introducir en la Constitución el artículo 14 bis y modificar el 75, inciso 12, bueno, en ese momento era 67, inciso 12, para que tenga congruencia con el 14 bis. Bueno, y anular la del 49. No. Recuerden Recuerden que la Constitución de 1949 fue anulada por un bando militar que decretó el 56. Exacto, 27 de abril de 1956. Decretó la vigencia de la Constitución de 1853-60 con sus reformas de 1866 y 1898. En ese texto no estaba el 14 bis y no estaba el derecho del trabajo. Entonces, lo que hace la reforma de 1957 es introducir eso. Después está el delito cometido por la NUCE, si lo llamo así porque eso no fue una reforma constitucional, fue un delito, el delito cometido por la NUCE de hacer una reforma, dictar un bando militar al cual le llamó pomposamente reforma transitoria de la Constitución, que quedó sin efecto porque no fue nunca ratificado. Entonces automáticamente volvimos a la Constitución ahora con todas las reformas, la de 1866, 1898, más 1957. Y después sobrevino 1994. Ahora, la gran pregunta es, ¿alguna vez se reformó algo de la organización del Estado? Bueno, en la última sí, salió el poder fiscal. No, hay un par de cosas. De todos modos, Sí. pero el Ministerio Público Fiscal no es lo más importante. Hay otra cosa más importante. ¿Cómo se generan las reformas? ¿No? La del 94 fue un pacto entre privados prácticamente, entre Menem y Alfonsín. Sí, pero Por quedémonos eso más, el democrático no tiene nada. quedémonos más en la teoría Está bien. constitucional que en la perspectiva política. Mm. La pregunta concreta es si ustedes registran que haya habido por alguna reforma de la parte orgánica de la Constitución, y hago esta pregunta porque la conversación que venimos llevando ha analizado retrospectivamente el funcionamiento de la organización del Estado y es obvio, llegamos muy rápido a la conclusión de que el funcionamiento de la Constitución ha sido deficiente, ha sido malo, o sea que no nos ha brindado ni estabilidad, ni participación democrática, mucho menos desarrollo económico. Entonces, digo, ¿ustedes tienen registrado alguna reforma de la organización del Estado? Dado el Ejecutivo la posibilidad de dictar estos decretos de necesidad de urgencia. Eso es uno fundamental. Bueno, en realidad hay... Legislar sin que. Están todas esas cosas que han mencionado, por supuesto.
la introducción del tercer senador, que Sí. Entonces, nosotros hemos visto que también lo propuso Lanús en su una delito. minoría. Por cierto, la creación del Ministerio Público Fiscal, también el Consejo de la Magistratura, ¿no? Una institución tomada de regímenes europeos o parlamentarios o semipresidencialistas, ahora vamos a hablar de eso. Pero hay una reforma que es más importante en cuanto a la organización del Estado, y que fue un completo fracaso. Un completo fracaso. Fíjense que ni siquiera la tienen registrada, ni la perciben, ni les sale la introducción del jefe de gabinete. Sí. Ah, La introducción del jefe de gabinete fue vendida en su momento, vendida entrecomillado, ¿no? Como que el país de acá en adelante iba a tener un sistema semiparlamentario. ¿Recuerdan eso? sí. Sí. ¿Por qué semiparlamentario? Porque el presidente sigue siendo, en el sistema parlamentario, cuando hay problemas, vuela el jefe de gabinete y el presidente sigue siendo presidente, No. ¿no? El sistema parlamentario es distinto. Lo que vos has descrito se aproxima más al diseño del sistema semipresidencialista. Pero nosotros ni siquiera tenemos esto. El jefe de gabinete, se lo voy a leer de la Constitución. El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecido por una ley especial tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyos requisitos carecen de eficacia. O sea, si no firma el jefe de gabinete, el decreto del presidente no vale. Hay una serie de facultades y obligaciones del jefe de gabinete que las voy a obviar, no hacen a lo que quiero demostrar. El 101 dice: el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. ¿Cuánto es la mayoría absoluta? El 50% más uno del total de los conformes, ¿no? En el diseño tradicional de la Constitución argentina, para hacerle juicio político al presidente, ¿cuánto y destituirlo? ¿Qué porcentaje hace falta? Total. 66. ¿Puede el presidente dictar un decreto si el jefe de gabinete de ministros le dice no, yo no te lo firmo? No. ¿Con qué porcentaje lo sacan al jefe de gabinete de ministros? Mayoría. 50. 50 más uno. O sea que el Parlamento podría destituir al jefe de gabinete y el presidente se ve obligado a nombrar un jefe de gabinete que a lo mejor es de la oposición y que le va a decir qué decretos le va a firmar y qué decretos no le va a firmar. ¿Ustedes creen que es posible esto en Argentina? No, ¿Por qué? porque le elige el mismo poder ejecutivo, Pero el el mismo presidente es muy presidente. fuerte, la figura Sí. presidencial. Pero va a elegir un amigo que Claro, elige a alguien de su no partido. va a elegir a Coco,
por ejemplo. Exactamente. Sí, pero va a elegir a Massa. En los... No, pero además, Portugués. nada ha cambiado en el funcionamiento del Estado en relación a las facultades del presidente. Son iguales. Lo que se le dijo a los ciudadanos acerca de que la Constitución de 1994 iba a recortar las facultades del presidente es absolutamente falso. El presidente tiene más facultades que antes, porque les recuerdo que antes de 1994 no había DNU en la Constitución y tampoco había delegación legislativa en la Constitución. De manera que la única reforma que se hizo con intenciones de morigerar el sistema presidencialista fue una mentira, fue una estafa. Nos hicieron las dos cosas, DNU y... No, pero fue una estafa porque Ficción. es trivial que eso no puede funcionar. Y de hecho no funcionó nunca, no funcionó jamás. O sea, hay tres sistemas constitucionales básicos en el universo del constitucionalismo temporal, por decirlo así. Parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo. En el semipresidencialismo, el primero que el jefe del gobierno es efectivamente el primer ministro, no se llama jefe de gabinete, sino se llama primer ministro. La constitución semipresidencialista modelo es la francesa. Hay pocos países en el mundo que tengan, son 6 o 7. Italia, ¿no? ¿No? Italia es parlamentario. Es Parlamentaria. parlamentario. Es parlamentario. Los semipresidenciales ¿Qué otro? son Francia, Finlandia, Finlandia, Noruega. Ceilán, Noruega es parlamentario. Francia, Ceilán, Ceilán que hoy se llama Sri Lanka, Sí. Islandia es semipresidencial, y después hay una gran cantidad de países africanos que tienen constituciones en ese sentido iguales a la nuestra. O sea, tienen un primer ministro, pero resulta que no lo nombra el Parlamento, sino que lo nombra el presidente, y eso no funciona. El sistema constitucional en África no funciona, no es algo sobre lo cual tengamos que investigar mucho. Es evidente y sabido. O sea, si vamos a hablar de las características básicas, los requerimientos básicos, el criterio para decir que un sistema constitucional funciona, que haya estabilidad, que haya adecuado reparto de la riqueza y que haya democracia en el sentido de representatividad eficaz, bueno, es evidente que eso no lo cumplen los países africanos, no tienen ninguna de las tres. El hecho es que Ninguno. Namibia. no estudié ese caso, pero Me parece. puede ser, sí, no estudié ese caso, pero en general, digamos, visto Guinea, Túnez, Argelia, Gambia, Sí,
Sí. Cabo Verde, Sudán, todos tienen primer ministro, que lo elige el presidente, y el Parlamento lo puede voltear, pero en la realidad el Parlamento y el primer ministro están pintados y el presidente hace lo que quiere, y en realidad detrás de todos ellos está el ejército que cuando dice no va más, lo echa los tiros al presidente del Palacio Presidencial y pone otro. Y funciona así. Prueba. Tengo una pregunta, ¿el sistema cubano cómo es? El sistema cubano está fuera de esta clasificación porque Cuba es un estado socialista que tiene una constitución de otro tipo. Que, digamos, nos iríamos del estudio si tuviéramos que estudiar eso. Hay también, yo antes dije, dentro del universo del constitucionalismo temporal. ¿Por qué dije temporal? Por la distinción entre lo divino y lo terrenal. O sea, cuando un país incorpora a su constitución normas que le dan virtualidad jurídica de carácter civil y político a la jerarquía religiosa, salimos del terreno de lo temporal y entramos en el terreno de lo divino. Ya esa es otra discusión. Estoy hablando en particular de los casos de las repúblicas islámicas. En algún sentido lo tiene Israel para las cuestiones de familia, lo tiene también en algún sentido Grecia, y esto es un hecho poco conocido. La jerarquía ortodoxa de la Iglesia ortodoxa griega tiene virtualidad jurídica e incluso funciones. Por ejemplo, la jerarquía ortodoxa griega es la que valida o no al gobierno. No puede haber gobierno que no esté alineado con esa jerarquía. Son los encargados de tomar el juramento y formular exigencias. Pero bueno, esto se sale de lo que es nuestro objeto de estudio, porque partimos de la base que nosotros somos una nación que se ubica dentro del constitucionalismo Terrenal. sin duda terrenal y del constitucionalismo democrático. No creo que haya nadie que en la Argentina quiera derogar el artículo que habla de la libertad de prensa, de la libertad religiosa, por ejemplo, o quiera introducir algún tipo de distinción entre ciudadanos católicos y de otros credos. Más bien al contrario, hay muchos que se quejan de la virtualidad que tiene el catolicismo en Argentina, pero es otra discusión. Lo cierto es que no se ha reformado la organización del Estado en la Argentina. Perdóname, en ese paneo que hiciste, la reforma constitucional de Venezuela y de Bolivia. Es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Tenemos que hablar de Venezuela, Bolivia, Ecuador, que la constitución sigue vigente, también Nicaragua. También Nicaragua, y no sé si no hay alguno más. Tiene características propias, pero no escapan a la gran división entre presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. Esos países son presidencialistas. En realidad, el presidencialismo es una forma minoritaria de organización del Estado en el universo planetario. La mayoría de los países son parlamentarios. Y hay un número
pequeñito de países que son semipresidencialistas. El presidencialismo, como es el de nuestra Constitución, está confinado a América Latina. No hay fuera de América Latina. Tal es así que los países que vienen de la tradición cultural, política, jurídica británica en América, salvo Estados Unidos, tienen gobiernos parlamentarios. Canadá es parlamentario, todas las islas del Caribe que fueron colonias británicas son parlamentarias, Curazao es parlamentario, y también es parlamentario Haití, que viene de la tradición cultural francesa. Solamente somos presidencialistas los que venimos de la tradición cultural ibérica, ya sea española o portuguesa, y en general por haber tomado la forma de organización del Estado de los Estados Unidos. Pero el hecho es que el presidencialismo, el único lugar del mundo donde ha funcionado bien es Estados Unidos. En toda Latinoamérica, que tiene, y esto ustedes lo saben bien sin necesidad de que yo lo diga, pero Latinoamérica tiene una historia de golpes de Estado, crisis económicas, interrupciones del funcionamiento constitucional, dictaduras que realmente obstan a que se pueda calificar como bueno al funcionamiento constitucional. Los principales objetivos del funcionamiento constitucional, que pasan por la estabilidad política y el acceso democrático, igualitario de toda la población, y la distribución, no están en América Latina. Algunos países se destacan porque han tenido un nivel de estabilidad superior al de otros, por ejemplo Uruguay o Costa Rica, pero no podemos hablar de un buen funcionamiento. En realidad, el funcionamiento de los dos países más grandes, Brasil y Argentina, ha sido desastroso. En Brasil, en el caso de Brasil, el presidencialismo recién desde el golpe de Estado de 1889, porque ustedes saben que hasta 1889 ellos eran una monarquía, y ni siquiera una monarquía parlamentaria democrática, porque todavía había muchos rasgos del absolutismo. Ellos tenían una constitución que había sido sancionada en 1824, donde las funciones del Parlamento estaban muy acotadas, y en realidad el verdadero jefe del gobierno era don Pedro II. Él, mientras fue emperador de Brasil 50 años, hizo y deshizo lo que se le ocurrió. O sea que el presidencialismo no ha funcionado en el único lugar del mundo donde realmente tiene encaje, que es en América Latina. Porque Europa es o parlamentaria o semipresidencialista. Rusia es semipresidencialista también. A ver, la conclusión de todo esto es que hay que explorar un cambio en la organización del Estado que atienda a ciertas cosas que el presidencialismo no permite. Empecemos por la separación entre el Estado y el gobierno. En el presidencialismo, esa separación entre Estado y gobierno no existe. El común de la gente ni siquiera entiende cómo podría separarse el Estado y el gobierno y qué funciones tendría que tener el Estado que no tenga el gobierno. Sin embargo, si uno lo razona, es relativamente fácil de ver. Empecemos por
El Poder Judicial es un poder del Estado o del gobierno. Sí, formalmente del Estado. Formalmente. El gobierno son los tres poderes. El gobierno, el En Estado, el presidencialismo. En el presidencialismo. El En Estado. el parlamentarismo no. Las características esenciales del parlamentarismo son la división entre el Estado y el gobierno con dos jefes distintos. El presidente es el jefe del Estado, el primer ministro es el jefe del gobierno. Está bien, ¿no? Y la fusión entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, porque el Poder Ejecutivo sale del Parlamento, es el Parlamento el que lo forma. No solo España, es España, Está bien. es Alemania, es Italia, es cualquier Estado parlamentario. Después, otra característica pero ya es más un detalle que después lo vamos a ver, en el sistema parlamentario, cuando el Estado es federal, como nosotros, el Senado no forma parte del gobierno. El Senado no participa de la elección del gobierno y el Senado no participa de la formación de todas las leyes porque no tiene sentido que el Senado participe de la formación de todas las leyes. El Senado, estados federales de gobierno parlamentario, hay uno que es típico, Alemania. Alemania es un estado federal, republicano, con sistema parlamentario. Tienen una Cámara de Representación del Pueblo que se llama Bundestag. ¿Alguien habla alemán? Acá. Ich spreche nicht. No. ¿Du sprichst Deutsch? No. Bundes, ¿sabés lo que quiere decir? Sí. Bundes es federal. Entonces, tienen el Bundestag, que es el equivalente de lo que es la Cámara de Diputados nuestra. El Senado, ¿sabes cómo se llama? No. El Bundesrat es el Senado. Pero el Senado solo participa en la formación. El Bundesrat solo participa en la formación de aquellas leyes que afecten intereses de los Ländern. Los Ländern, estados. Los estados alemanes. Serían nuestras provincias. Serían nuestras provincias. Por ejemplo, una ley que hable de la coparticipación de los impuestos, ahí sí va a participar el Senado. Una ley que hable de el gravamen para la importación de insumos a los diferentes estados, ahí sí va a participar el Senado. Pero digo yo, y lo digo con toda la intencionalidad, el año pasado acá en Argentina, la ley del aborto gratuito, seguro, fue Interrupción voluntaria del Ley sí, fue aprobado por los representantes del pueblo y rechazado por el Senado. ¿Qué tienen que ver los gobiernos provinciales en una normativa de salud y defensa de los derechos de la mujer? Nada. En la parte económica no tenía que ver, porque no decían que se tenía que hacer cargo del gasto en los distintos La estados verdad, provinciales. eso es una argumentación. No, digo, el consulto. Sí, está bien hecha la pregunta. Fue una argumentación absolutamente banal, malintencionada, porque se demostró, y lo demostró el ministro de Salud de la Nación en ese momento, que
la vigencia de esta ley hubiera bajado el costo sanitario en todo el país, porque es mucho más simple atender a una persona que desea interrumpir su embarazo dentro de los términos de la ley que tener que atender una urgencia de una persona que viene con una necesidad inmediata de atención porque está en riesgo su vida. Hubiera bajado el gasto. De manera que es absolutamente, o sea, no tenía ningún sentido esto. Los tiempos de internación en un caso y en otro son totalmente distintos. Absolutamente. Pero para el ejemplo tuyo, si esto hubiese sido en Alemania, era aprobado. claro, pero más allá de eso, yo digo, ¿hubiese intervenido sí o no el Senado? No, teniendo que tiene nada que intervenir ver. económicamente los estados. No tiene que ver porque el criterio para discernir, está bien hecha la pregunta. Por eso, me parece que tal vez tuviesen que intervenir. O digo, no El sé. criterio para discernir la afectación de intereses de los estados tiene que ver con la soberanía estatal y su aparato de gobierno, y no con las necesidades básicas de la población, que de todos modos ellos tienen que cubrir porque está dentro de las declaraciones de derechos y garantías. Entonces, no podés poner en discusión una ley acerca de si vamos a permitir o no la esclavitud, porque nos vendría muy bien permitir la esclavitud para desarrollar el país con mano de obra barata, pero tenemos un problema, que las declaraciones de derechos y garantías no lo permiten. Entonces vos no podés decir que como me afecta económicamente voy a discutir eso, ¿no, señor? Es otra cosa de lo que estamos hablando. De lo que se trata. Sí. Exactamente. Entonces, vamos teniendo diferencias. Separar el Estado del gobierno. Y hay varias cosas más que se van con el Estado. La cultura, que en la Constitución Nacional casi brilla por su ausencia. No existe, ¿no? Más allá de una u otra línea. La cultura es algo constitutivo de la idea de la nación. La base de una nación es su cultura. Y el soporte de derechos también. Es la base de una nación, es su cultura. Y eso lo tiene que cuidar el jefe del Estado. Hay algunos países del mundo que le asignan muchísima importancia porque asumen que la cultura es la base de la nación. No lo veo a Macri en esa. No, claro. No, claro. Lo veo poniendo ballenas en los billetes. La soberanía, por Y supuesto. eso es cultura. La soberanía es una cuestión inherente al Estado. Y cuando hablamos de la cultura, hablamos del sistema comunicacional y de las industrias culturales. Justamente lo primero que hizo fue borrar la ley. ¿Y el asunto de la defensa dependería del Estado? La defensa nacional típicamente depende del gobierno, porque tiene que ver con las relaciones internacionales, y las relaciones internacionales dependen del gobierno. Digamos que el Estado se debe hacer cargo de aquellas cosas que no pueden estar interferidas por la lucha política, que forman parte de las bases de la nación. La cultura, las comunicaciones, la soberanía en su faz política, la multiculturalidad. ¿La Culturalidad. Argentina es un país multicultural. Sí, que nunca se aceptó. Exactamente. Multinacional, además. Bueno, eso es un tema
para discutirlo en detalle. Yo prefiero hablar de multiculturalidad porque la cuestión de la plurinacionalidad creo que requiere un fundamento cultural que habría que trabajarlo. No es que no exista, habría que trabajarlo. Y la justicia no puede estar dependiendo de la partida de dinero del gobierno o el Consejo de la Magistratura a merced de la fuerza disciplinadora del gobierno, porque eso es exponer el derecho a la justicia de todos aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. Estás hablando del gobierno, estás hablando del Ejecutivo. Exacto. Entonces, la justicia es parte del Estado, no es parte del gobierno. ¿Y qué tendría que tener recursos propios? Obviamente, estamos hablando de un jefe del Estado que tenga sus propios recursos y atienda todas estas áreas, y un jefe del gobierno que atienda otras áreas más vinculadas con la decisión política del cuerpo electoral, típicamente la economía. La orientación económica es una función del gobierno, sin ninguna duda, con recursos para sostener cada uno en lo suyo, y una nítida separación. Además, el sistema parlamentario tiene otra característica, es algo también que en la Argentina es una asignatura pendiente: sistema de partidos. No hay democracia sin partidos políticos. Esto es una verdad de perogrullo, que no hay democracia sin partidos políticos. Pero resulta que la Argentina no ha logrado nunca un sistema de partidos políticos fuertes. Más bien son estructuras electorales del tipo de los dos grandes partidos de los Estados Unidos. Estructuras electorales que, conseguido el poder, tienen poca función, porque poca función tiene el Parlamento, porque el presidente es prácticamente Luis XIV. O sea, él puede gobernar, el Estado soy yo, podría decir. Macri podría decir el Estado soy yo, y antes lo pudo haber dicho Cristina perfectamente. Pudo haber dicho el Estado soy yo el general Justo, y pudo haberlo dicho también Perón, porque en realidad nunca hubo decisión en la Argentina para cambiar este estado de cosas, porque siempre el sueño de todos fue: te gano la elección, me quedo con todas las facultades del presidente y vas a tener que hacer lo que yo te diga. ¿Qué diferente con la monarquía? Es que no hay, es que justamente Alberdi decía que el mejor sistema era la monarquía, pero que no se podía imponer en la Argentina por razones culturales. Alberdi hablaba de un presidente como un rey a término. ¿A cargo de quién está la decisión de declarar Con mandato corto. Del gobierno. ejecutivo? Del gobierno, a cargo del gobierno. El Parlamento no interviene. Sí, si el gobierno sale del Parlamento y si no tiene el apoyo del Parlamento, cae automáticamente. Absolutamente. Sí. A ver, en la Constitución a la que estamos acostumbrados, tenemos en el artículo 75 las facultades del Congreso y en el artículo 99 las facultades del presidente. En una constitución parlamentaria
También hay facultades del Congreso y facultades. El Congreso, recuerden, sería exclusivamente la Cámara de Diputados, y facultades del jefe del gobierno, no del presidente, sino del jefe del gobierno. Pero el control del jefe de gobierno por parte del Parlamento es total. Si el jefe del gobierno hace algo que no cuenta con el aval de su partido, es interpelado, hay un voto de censura y cae. O sea, debe renunciar. Es el caso de... ¿cómo? De la primer ministra inglesa. Bueno, May es un caso antes de May en España, el año anterior. ¿Cómo era el nombre? ¿Ese es un almohadón vos ahí? No, no. El nombre del primer ministro Rajoy. Rajoy, Rajoy. exactamente. Es Rajoy. el caso de Rajoy. Es tanto el desconocimiento que hay sobre el funcionamiento del sistema parlamentario que se ha llegado al extremo de decir por canales de televisión que a Rajoy lo destituyeron por una especie de juicio político. No, no hay juicio político en el sistema parlamentario. Lo que hay es una moción de censura que si la pierde debe renunciar. Y es rapidísimo. Es muy rápido, es muy rápido. Y esto termina con la ficción del juicio político. El juicio político es una absoluta ficción. Por empezar, la Constitución en ninguna parte tiene esa expresión, juicio político. ¿Y Dilma y Hugo? Lo mismo. Ah, Porque son sistemas presidenciales. La frase de nuestra Constitución y de todas es: solo la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar al presidente. La traducción al inglés de la palabra acusación es impeachment. En la Constitución de los Estados Unidos la palabra que está es the impeachment to the president. Como Brasil, ¿no? Brasil utiliza el impeachment. Ellos no utilizan en su Constitución una versión portuguesa de acusación, ni siquiera. Ellos toman en su Constitución la palabra impeachment y está generalizado, o sea, cualquier brasilero sabe que es el impeachment. Si acá alguien dice impeachment, por ahí algunos lo entienden. Lo que no entienden es que alguien diga: la Cámara tiene que ejercer su derecho a acusar al presidente. ¿Qué es eso? Pero además hay otra cosa. En los sistemas de acusación al presidente, en todos, hace falta el 66%. En los sistemas parlamentarios alcanza con más del 50%. Más del 50%. Pero solo de los diputados, los senadores ahí no entran. No integran el Parlamento. No integran el Parlamento. Es decir, solo los representantes directos del pueblo. En los sistemas parlamentarios puros no, no integran el Parlamento los senadores, solamente se ocupan en los estados federales de las cuestiones que tienen que ver con los estados. Los países que tienen un parlamento unicameral Tienen, bueno, la forma simple, en general son unitarios. Los parlamentos unicamerales son unitarios. El Senado es imprescindible cuando es federal, porque siempre está el interés de los estados como personas jurídicas. En definitiva, una provincia es una persona jurídica pública, un estado es una persona jurídica pública, el Estado Nacional es una persona jurídica pública, cada uno con diferentes competencias. Lo que hace la Constitución
es un reparto de competencias, pero no hay una escala jerárquica como que el presidente es más que un gobernador y la nación es más que una provincia. Eso es mitología en la cabeza de la gente, porque no se entiende el sistema constitucional. Hay un reparto de competencias. Bueno, eso es cultural también. Sí, por supuesto que es cultural. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo. Bien. Entonces, vamos avanzando un poco. Hablábamos del sistema de partidos. En un sistema parlamentario, la banca es del partido. O sea que esto de que me hago elegir por el partido J, pero después transo con el partido K que me gusta más, no funciona. La banca del Pierde, O puede ser se va. unipersonal tampoco. ¿Y qué mecanismo hay para que se vaya? Bueno, la pierde la banca si se aísla. Si es expulsado del bloque, pierde la banca. ¿Del bloque o del partido? Y en Uruguay no. El bloque y el partido es lo mismo, que Uruguay es presidencialista. Ah, pero un diputado de un partido puede consagrar la banca. Sí, pero es presidencialista. Esto pasa en los sistemas parlamentarios. Además, los sistemas parlamentarios, hay variantes en esto. Un bloque de diputados que en masa se va y funda otro partido, bueno, es un caso distinto, pero en general se considera que es el partido el que ha sido electo y que fija la línea política y que los miembros de los diputados que ocupan las bancas tienen que tienen que actuar en el marco de la línea política fijada por el partido. Más aún, por ejemplo, casos como Gran Bretaña. Se produce la elección y el jefe del Estado, que es el rey o la reina, convoca a formar gobierno al jefe del partido que haya obtenido más votos. No hay elección directa del jefe del gobierno. En los partidos, en los sistemas republicanos, hay elección directa del presidente, pero el presidente no tiene las facultades que tiene el presidente en el sistema presidencial, tiene facultades acotadas. Es decir, que la elección del primer ministro en el sistema federal es indirecto, no es el pueblo directamente que elige. No lo elige el pueblo. Lo elige el partido. Lo elige el partido. En algunos países el primer ministro es el que encabeza la lista de diputados más votada. En otros países, institucionalmente, es directamente el jefe del partido. ¿Y la vinculación entre el partido y la ciudadanía en general, cómo sería entonces en un régimen parlamentario? ¿Y los ciudadanos tienen la opción de integrar o no un partido? Por supuesto. Es decir, aquellos que no tienen la opción de integrar un partido, No eligen la opción. Partamos de la base que la integración de un partido es absolutamente libre y el partido no puede rechazar a un ciudadano que viene y dice yo me quiero afiliar. No hay derecho de exclusión. No de ninguna manera. No lo hay acá tampoco. No se puede. No hay bullying. Puede haber bullying, pero no es legal. ¿Y la forma de exclusión, que es en forma privada o hay un mecanismo institucional para excluir a un diputado que no cumplimenta los mandatos? No, hay un mecanismo institucional. Está establecido Dentro del partido lo está excluye, establecido pero en la por ley institucional. y está establecido en los reglamentos de las cámaras. Y en la Constitución debe estar establecido. Surge de la Constitución, así como hay un conjunto de leyes en la Argentina. Todas las leyes devienen de la Constitución, son reglamentos de la Constitución. Claro.
el sistema de partidos es imprescindible y se genera automáticamente en un sistema parlamentario. No funciona el sistema si eso no existe. Para que funcione, tiene que haber partidos. Y las reglas de los partidos impiden esto de que soy afiliado del PJ, pero presento mi candidatura por el Frente de las Latitas Verdes, porque yo no quiero el Frente de las Latitas Amarillas que hace el otro. No, esto no existe. Pero a Buenos Aires no le conviene el sistema parlamentario, es el gran enemigo. Buenos Aires. La ciudad y provincia de Buenos Aires, que es la que se queda con la guita, y todo lo demás es el interior. Bueno, estamos entrando en un tema político. Yo quiero que hablemos, por lo menos hoy, de teoría constitucional. Otra característica esencial del sistema parlamentario es que fuerza al consenso. Hay una palabra y una expresión que está muy en boga en estos días, hoy particularmente estuvo en boca de todos los comunicadores después del discurso de Massa en Parque Norte: coalición de gobierno. ¿Ustedes creen que el sistema constitucional argentino permite una coalición de gobierno? No la permite. Es voluntaria. No la permite, no existe. A ver, hay varios abogados acá. Perdón, pero ¿eso qué es? ¿El periodismo que instala eso? ¿Es el periodismo? Gente que No tiene solo, conocimiento. también dirigentes políticos que lo dicen. No, pero lo dijo Massa además. Lo dijo Massa, lo dicen los radicales a cada rato. ¿Pero qué quiere decir? ¿No se permite? No, ya voy a explicar. No está con... Ya voy a explicar. ¿Qué pasa? A ver, ¿Qué te pasa? a ver. Decía, creo que hay varios abogados. ¿Cuántos colegas hay acá? Dos. Él y vos. Bueno. Hay, ¿tiene alguna eficacia un contrato civil que no se puede ejecutar? No. No sirve para nada. Absolutamente para nada. ¿Hay alguna forma de ejecutar en el sistema presidencialista una coalición de gobierno? Piensen en la Constitución. Yo firmo, la Unión Cívica Radical firma con el PRO un papel donde se comprometen a pintar la luna de amarillo y ponerle una franja roja, pero no lo hacen. ¿Qué pueden hacer? Nada. No hay mecanismo institucional por el cual los signatarios de un pacto de coalición política puedan demandar responsabilidades políticas y producir efectos jurídicos a raíz del incumplimiento de una coalición de gobierno. Pero cuando gobierna un frente... Momentito. En el sistema parlamentario, ¿qué pasaría? Bueno, imaginemos por un momento. Es básico eso. Sí, en un parlamentarismo. Ya lo sé, pero en lugar de ir a la imagen, hagamos el razonamiento. Imaginemos esto, por un momento. La Argentina tiene un sistema parlamentario. La Unión Cívica Radical firma una alianza de gobierno con Macri, que no es el presidente, sino que es el primer ministro. Y que si tiene un voto de censura en el Parlamento, tiene que renunciar. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho la Unión Cívica Radical después de su experiencia en estos 4 años? Lo hubiera hecho renunciar. Lo hubiera hecho renunciar. ¿Cómo ejecuta la coalición de gobierno? Llama a una presenta, se llama, se presenta una moción de censura o de un voto de no confianza
Se llama al Parlamento, al jefe del gobierno, ustedes han visto en los noticieros, Rajoy en las Cortes Españolas, May en el Parlamento Británico, Merkel en el Reichstag. Lo llaman ahí, delante de él se hace la votación y el señor, cuando se van contando la votación, va firmando su renuncia. O sea, ahí sí hay forma de ejecutar un pacto político incumplido. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué fuerza ese mecanismo? A que... cumplir. No, pero hay algo más importante, al consenso. Al consenso, porque nadie se puede sentar sobre la inviolabilidad del mandato de los 4 años, porque no vas a conseguir el 66%, porque lo vuelan. Perdón, en España se ve muy bien ese tema que usted señala por los vascos y los catalanes. Bueno, Vamos, cuando forman gobierno y deciden no hacerlo, se acabó. Exactamente. Entonces, fuerza al consenso. Cuando acá yo les leía de Shumway, se los voy a leer de vuelta, después de toda este razonamiento que vamos haciendo. Miren lo que dice. La peculiar mentalidad divisoria creada por los intelectuales del país en el siglo XIX, en la que se enmarcó la primera idea de la Argentina. Este legado ideológico es en algún sentido una mitología de la exclusión antes que una idea nacional unificadora, una receta para la división antes que un pluralismo de consenso. El fracaso en la creación de un marco ideológico para la unión ayudó a producir lo que Ernesto Sábato ha llamado una sociedad de opositores. Acá está clarito. No es que ha funcionado así la Argentina porque nadie los puede gobernar, porque son todos vagos, porque hay que mantener a los negros choriplaneros, porque a los negros les gusta dormir la siesta y trabajar poco. No hay nada de eso. Lo que hay es un sistema institucional pensado para dominar, un sistema que no es democrático, un sistema que no funciona imponiendo la necesidad del consenso. Eso es lo que crea la división. Y eso es típico del sistema presidencialista que tenemos. Y contra eso, generalmente la objeción que se presenta cada vez que se habla del sistema parlamentario es que no funciona en América Latina, esa, porque que el país sería ingobernable. Es decir, el país sería ingobernable sería esto: si no conservás el sistema de trampas, extorsiones y zancadillas, porque hago como en el truco, te canto 33 y me llevo todo, no se puede. El Poder Judicial a la carta, ¿no? Bueno, el Poder Judicial es... O sea que Carta Abierta vendría a ser un grupo de mitómanos. Un grupo de opinión. No quiero. ¿Dónde están reglamentados los pasos? En la ley electoral. Según ese autor, Carta Abierta. Bueno, es una interpretación, no quiero entrar en ese No, tema, está bien. no me gusta. Según ese autor, no vos. Ese autor. Bueno, Shumway no escribió sobre Carta Abierta. De hecho, Shumway escribió mucho antes de que Carta Abierta se formara, pero Shumway se refería a los intelectuales que crearon la Constitución. El resto, digamos, hay que leer todo el libro, que es apasionante. Pero ya ¿Cómo venía se por ahí. deletrea el autor? Pasa así. Ahora,
Guardalo. No venía No, esto pero esa también de frase nos antes. conformamos con Con los los pero estados luego- federales. No venía con arrastre de este tipo de opinión, más este antes tipo de también. sentimiento y de conciencia, y que no la alabo de ninguna manera, pero no venía después de la colonia, el fusilamiento de Dorrego, la matanza de los la Bueno, matanza de los federales. A ver, está relacionado. Está relacionado. Bueno, El hecho a eso es- voy, a eso voy. Hay cuestiones históricas de por medio. Mm. A ver, Si no, esta discusión 19. acerca de cómo organizar la nación empezó prácticamente en 1813. O sea, rememoremos un poquito. Después de constituirse la Junta de Gobierno, Sí. con la idea del autogobierno igual, parlamentarista, porque lo que se discutía era el fin del absolutismo monárquico. Claro. La primera idea de nación era monárquica. Sí. O sea, para conseguir un príncipe europeo que quisiera ser el primer rey del Río de la Plata, el director Posadas envió a Rivadavia, a Brasil y a Europa. Después, el Congreso de Tucumán en 18... Esto que les dije fue en 1814. En 1816, en sesión secreta, el Congreso de Tucumán, después, 2 días después de declarar la independencia, vuelve a enviar una moción a Brasil y a Europa para buscar un príncipe europeo que quisiera ser el rey del Río de la Plata. El Inca también, ¿te acuerdas? Exacto. Esa era la idea de San Martín. Esa era la idea de San Martín. La monarquía incaica. Un Inca. Pero yo también. Que Belgrano también. vivió acá en Buenos Aires. Pero siempre la monarquía. Recién, o sea, si uno estudia la Constitución de 1819, se da cuenta de que reserva el texto lugar para coronar un rey, porque no habla de república, no lo dice. Por lo demás, instala el tema de una Cámara de Representantes y un Senado corporativo, estamentario, un Senado donde tenían representación los obispos por ser obispos, los generales por ser como representación del ejército, los rectores de las universidades. Era estamentario ese Senado. Era una constitución unitaria y monárquica. Después la Constitución de 1826, también unitaria, pero ya incorpora la idea de república, de gobierno republicano. Pero lo que estaba latente, tanto en 1819 como en 1826, y finalmente se impone en 1853, era la idea de que tenía que haber un gobierno fuerte, que impusiera orden, porque el país era ingobernable si se lo llamaba a consenso. Alberdi es el campeón de todo esto, lo dice todas las veces que puede, que el Ejecutivo tiene que ser muy fuerte. Bueno, qué sé yo, no es nuestra función empezar a hacer un juicio retrospectivo, si fue justo, si no fue justo. Lo que fue. No podemos seguir diciendo que el país es ingobernable si no concebimos un gobierno fuerte que satisfaga una mitad y esclavice a la otra mitad. Sea una dictadura para la otra mitad. Y la forma de hacerlo es terminar con esto del presidente que puede hacer lo que se le ocurra. Hay 2 maneras de salir de esta situación. O el esquema del semipresidencialismo, pero bien hecho, no digamos el mamarracho que fue esta parte, que fue y es
esta parte de la Constitución de 1994, o directamente el parlamentarismo. Estuvimos en una charla que dio Zaffaroni, Zaffaroni y que Pérez Morgan. es un firme defensor del sistema parlamentario. Vos estuviste, creo que vos también estuviste, donde vos también estuviste, donde Zaffaroni dijo el sistema parlamentario es superior, recuerdan esa frase.